El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos de los escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un signo tuyo. Él les contestó: esta generación perversa y adúltera exige un signo, pero no se le dará más que el signo del profeta Jonás. 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo. Pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. Pueden tomar asiento, queridos hermanos. Queridos hijos, seguimos leyendo el texto bíblico del Éxodo en la primera lectura y nos está narrando todo aquel proceso que vivió el pueblo de Israel con el Éxodo, con la salida del país de Egipto, donde eran esclavos, donde eran oprimidos, donde no tenían tierra, donde no tenían tiempo para la oración y donde muy escasamente podían alabar, adorar y glorificar a Dios. Fuera de eso, que se encontraban en la más profunda de las tristezas. Lo habían perdido todo y llevaban buen tiempo de esclavitud. 430 años, queridos hermanos. Y el Señor tiene piedad y misericordia del pueblo. Lo saca de allí, pero ya en el desierto, miren las expresiones de los que antes eran esclavos. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto? O sea que nos sacaste de Egipto para morir en el desierto. ¿Por qué no nos dejaste allá más bien? Habíamos muerto como esclavos, pero tendríamos una tumba y punto. Nos has traído a morir en el desierto. ¿Qué es lo que nos has hecho sacándonos de Egipto? Hijos, añorando la esclavitud, deseando seguir siendo esclavos toda la vida. ¿No te lo decíamos en Egipto? Déjanos en paz y serviremos a los egipcios. Más nos vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Déjame con mi pecado. Quiero morir con él. Déjame tranquilo, no me molestes la vida. Estoy contento con la esclavitud que tengo. No quiero absolutamente nada diferente sino mi vicio, mi pecado, mi adicción. No quiero pensar en absolutamente nada más. Esta fue la vida que me tocó y así la quiero vivir. Queridos hermanos, esta es la realidad del pueblo, pero es la realidad nuestra hoy.
y en el ciclo que yo les he comentado siempre, la forma en que el hombre, después de recibir la bendición, se aleja de Dios, añoraban poder salir y volver a tener la tierra, el templo, la familia. Y el Señor hace portentos para sacarlos de Egipto, y en la menor dificultad, cuando sentían que estaban siendo perseguidos, pedían volver a la esclavitud. Así somos, queridos hermanos, los seres humanos. Esto no sucedió en ese tiempo y nunca más volvió a suceder. No, mientras estemos los seres humanos sobre esta tierra, va a existir este deseo de no seguir el camino del Señor porque nos parece un poco complicado y deseamos volver a la esclavitud y deseamos volver a la vida de opresión, deseamos volver al pasado para seguir viviendo como todo el mundo, hijos, esclavos. ¿Esclavos de qué? ¿En cuál Egipto estás viviendo? ¿Cuál es tu esclavitud? ¿Cuál es tu faraón, queridos hermanos? Es lo que el texto bíblico de la primera lectura nos quiere invitar, nos quiere decir, quiere movernos para que nosotros miremos, queridos hijos, cuál es la situación que vivimos. Pues yo pensaría en estos momentos que ustedes, que todas las mañanas vienen a la celebración eucarística, que ustedes, que la mayoría reciben la Santa Comunión al finalizar la Santa Eucaristía, no estén viviendo esto, aunque es parte de las fragilidades del ser humano, querer volver al pasado, no enfrentarnos ante la realidad de un Dios que nos ama, pero que nos quiere purificar y tenemos que pasar el momento de adversidad. ¿Cuántos quieren volver al pasado? ¿Yo por qué me casé? Dios mío, este hombre, esta mujer me va a santificar. Sí, te va a santificar. No quieras volver al pasado. No quieras volver a la esclavitud. Piensa, analiza. ¿Cuál es ese Egipto? ¿Cuál es el faraón que te tiene oprimido o te tiene oprimida? Y no te quiere dejar, y no te quiere soltar. Satanás no quiere soltar a nadie. Él quiere llevarse todas las almas, habidas y por haber, al fuego eterno, para arrebatárselas al Señor Jesús. Hijos, yo esperaría que ustedes no tengan que vivir todo esto tan duro y que si en algún momento sentimos el desánimo en el camino, inmediatamente pensemos no desear volver al pasado y seguir avanzando y seguir caminando y seguir trabajando la vida. Pero es que yo como pasaba de bueno, como me divertía, como era de feliz antes y ahora solamente lloro de rodillas rezando el Santo Rosario. ¿Y qué? ¿Quieres volver entonces al pecado? Si ya has avanzado, si ya has dado unos pasos hacia el Señor, si ya te has encomendado a la Santísima Virgen María, déjate llevar de la mano de ella y de San José para que te encuentres un día con su divino Hijo. Queridos hermanos, yo sigo esperando
que ustedes no tengan que vivir todo esto y que hoy el Evangelio nos dé un mensaje para dárselo a alguien. Ojalá no lo tuviéramos que vivir, no fuera para nosotros este texto tan duro de saber que hemos sido liberados y que seguimos añorando el pasado del pecado, que seguimos añorando más bien al faraón que a Cristo Jesús. Yo esperaría que este mensaje de hoy, de la palabra de Dios, sea para instruirnos, para fortalecernos, para darnos herramientas para cuando llegue el momento de prueba. Yo desearía que este texto bíblico lo pudiéramos encarnar para que se lo hagamos entender a otras personas que no quieren salir de Egipto, que no quieren abandonar la esclavitud del pecado, que quieren postrarse delante del faraón y no delante del Señor Jesús. Queridos hermanos, y en el Evangelio viene y se repite la misma historia. Queridos hermanos, es tenaz cómo quieren desacreditar al Señor y después de todos los portentos y después de todos los signos tan maravillosos que había realizado, los escribas y los fariseos vienen a pedirle uno más. A ver, ¿qué signo nos muestras? ¿Qué milagro puedes hacer para que nosotros podamos creer en ti? Y el milagro que ellos pedían no era el milagro que nosotros pedimos ahora. Señor, haz ese milagro en la vida de mi hijo, de mi padre. Haz ese milagro en mi vida, Señor. Que yo me convierta, que yo crea, que yo pueda tener fe. No, el milagro al que se referían los escribas y fariseos era a un milagro visible en los cielos, una cosa majestuosa que los dejara así. A eso se referían ellos, a una cosa que fuera sobrenatural, a una situación que fuera majestuosa, que violara las leyes naturales. A eso se referían ellos. Y viene el Señor y les dice que no se dará ninguna otra señal más que la de Jonás. Recuerden la historia de Jonás, léanse el libro de Jonás, es precioso y es pequeñitico. Léanselo, hijos, es la historia suya y la historia mía, la del profeta Jonás. Pasamos una parte de la vida sacándole el cuerpo al Señor, no queriendo escuchar su llamado. Qué pereza, yo no quiero, prefiero meterme allá en lo más profundo del barco, casi a morirme, antes que escuchar la voz del Señor y que cumplir sus preceptos y escuchar sus indicaciones y seguirlas. Eso es Jonás, queridos hermanos. Hasta que el Señor lo saca de allá, ¡pum!, y allá lo tira en el mar, a ver qué es lo que hace. Se lo traga el gran pez, la ballena, y después Dios le da la orden al cetáceo para que lo vomite en la playa. Y es el símil o es la anticipación de lo que viviría el Hijo de Dios, que estaría en lo profundo de la tierra 3 días para purificarnos, para sacar de allí a los justos que el demonio quería arrebatar. Y qué mayor portento que ese, ningún otro, con toda seguridad. El Señor lo sabía muy claramente, pero fuera de eso les hace
el recuerdo de la situación y les habla de Salomón, de la sabiduría que tenía Salomón y que a donde él venían de todas partes para conocer la sabiduría. Hasta la reina del sur llegó a ir donde Salomón y le ofreció todas las riquezas para escuchar su sabiduría y para que él la instruyera. Queridos hermanos, y el Señor nos dice muy especialmente que cuando juzguen a esta generación, los hombres de Nínive se alzarán y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y ahí, en esos momentos, y aquí, en estos momentos, hay uno más grande que Jonás, el Señor Jesús. Hermanos, es que el Señor cuando hablaba, por eso no le gustaba a nadie, porque Él le restregaba a todo el mundo la verdad en la cara. Y tiene que ser así, queridos hermanos. Y cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más que Salomón, el Señor Jesús. Por eso siempre mi invitación, queridos hermanos, a que tratemos de hacer un pequeño esfuerzo y venir un poquito más temprano para saludar al Señor, al que es más que Salomón, que Jonás, que David, que todo, al que todo lo puede, al que todo no lo da. Para que podamos reconocer, queridos hermanos, todos los milagros que se van realizando en el día a día de nuestra vida, para que podamos a los pies del Señor hacer una pequeña reflexión de la vida y nos demos cuenta de todas las veces que el Señor nos ha sacado de Egipto, todas las veces que el Señor nos ha sacado del pecado. Y todas las veces que sacados del pecado queremos volver a Él. Ese es un milagro, la perseverancia, la gracia que el Señor nos regala para que cada día podamos ir andando al lado de Él. Eso es lo que hoy debemos de pensar y debemos de analizar. No volvamos a añorar, hijos. Ay, bendito sea mi Dios, qué bueno volverme a Medellín. Ah, qué pereza todo esto. Yo como vivía de bien. No, este es el mejor momento para ti y para mí. Porque al menos hoy hemos podido vivir el milagro de la gracia de Dios que te ha animado a ti y a mí a levantarnos para venir a encontrarnos con Él en la celebración de la palabra y de la Eucaristía. Démosle muchas gracias al Todopoderoso por toda la paciencia que tiene con nosotros. Cuando veamos que un hermano o una hermana Dios lo saca de Egipto y él vuelve a Egipto, vuelve y lo saca y él vuelve y se va, de nuevo lo trae y él regresa. No perdamos la fe, no perdamos la esperanza. El Señor nunca perdió la fe y la esperanza en ti y en mí. Y antes, por el contrario, ayudémosle a aquel hermano o a aquella hermana que todavía desea regresar a la esclavitud. Démosle la mano, oremos por ella, mandemos a celebrar una Santa Eucaristía, recemos un Santo Rosario bien rezado por esa personita, por su dificultad, por su debilidad en la fe, por su debilidad en la voluntad, para que un día pueda abrir su corazón y encuentre la misericordia y bondad
que tú y yo en un momento de nuestra vida encontramos. Yo creo que esa sería una excelente obra de misericordia. Orar por los que en estos momenticos no tienen fe, no tienen voluntad. Hijos, una persona en un proceso de adicción, hijos, no tiene voluntad. Te promete, te dice, pero al momentico está doblegado frente a la pasión y a la sensación del vicio. No nos vamos contra él o contra ella. Amémoslo, como les decía ayer con la ovejita. Seamos buenos pastores. Démosle la gloria a Dios que nos ha regalado a nosotros un poquito de fe, un poquito de esperanza, y aquí vamos caminando hacia Él. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.